El olor a tiempo encapsulado era lo primero que Elena Valdés sentía cada mañana al entrar en la biblioteca de la mansión de la Vega. Un aroma denso a cuero antiguo, a papel avitelado y al polvo dorado que danzaba en los haces de luz oblicuos que se colaban por los ventanales góticos. A sus 24 años, su vida se había convertido en un catálogo de existencias ajenas. Sus dedos, finos y pálidos, no conocían el roce de otra piel, sino la textura frágil de manuscritos del siglo XVII y la superficie fría de las encuadernaciones. Se movía entre las imponentes estanterías de caoba como una sombra respetuosa, un fantasma contratado para ordenar los vestigios de otros fantasmas. Su trabajo como archivera junior era un refugio y una condena, un silencio que la protegía del mundo exterior, al mismo tiempo que ahogaba el eco de su propia voz, una voz que anhelaba contar historias en lugar de simplemente clasificarlas. ¿Qué secreto esconde un hombre que vive rodeado de tantos pasados y ninguno propio? Si quieres descubrirlo, te invito a quedarte hasta el final, a suscribirte al canal y a dejarnos un comentario contándonos desde dónde nos acompañas. Continuamos. Elena era virgen, pero no por una devoción religiosa o una elección moralista. Su virginidad era una circunstancia, la consecuencia inevitable de una vida encogida, repleta de responsabilidades que habían florecido antes que sus propios deseos. Su timidez era una armadura que se había vuelto demasiado pesada, forjada en años de sentirse invisible, primero en el colegio, después en la universidad, y ahora en el opulento universo de los de la Vega. El contacto físico la aterrorizaba, no por aversión, sino por la abrumadora certeza de su propia inexperiencia, la vergüenza de no saber cómo responder al lenguaje del cuerpo, un idioma que solo había leído en las novelas que devoraba en la soledad de su cuarto. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un mapa en blanco cuya geografía anhelaba y temía a partes iguales, convencida de que cualquier explorador se sentiría decepcionado al encontrar un paisaje tan yermo y silencioso. Graduada con un expediente impecable en historia del arte, su mente era un museo de belleza y conocimiento. Podía disertar durante horas sobre la técnica del claroscuro en Caravaggio o la melancolía arquitectónica de Piranesi. Sin embargo, ese torrente de erudición se estancaba en su garganta cada vez que intentaba mantener una conversación trivial. Su sueño, el verdadero motor de su alma, era escribir. Quería dar vida a personajes complejos, tejer tramas que exploraran las cicatrices del corazón humano, pero la necesidad la había anclado a un presente práctico y sin poesía. Cada libro que catalogaba en la biblioteca de la mansión era una espina, un recordatorio de las páginas que ella misma no estaba escribiendo. Se sentía como una guardiana de historias ajenas, mientras la suya propia se desvanecía sin haber sido siquiera esbozada, atrapada en un prólogo eterno de obligaciones y miedos. La mansión de la Vega era en sí misma un personaje en la vida de Elena, un gigante de piedra y silencio que la observaba con indiferencia. Cada mañana, al cruzar sus puertas de hierro forjado, sentía que entraba en otra dimensión, un mundo donde el aire era más denso y el tiempo se movía a un ritmo distinto. Los pasillos eran galerías de arte, con tapices flamencos y retratos de ancestros de mirada severa que parecían juzgar su humilde abrigo y sus zapatos gastados. Ella, que había estudiado aquellos estilos en libros de texto, ahora convivía con ellos, pero la proximidad no le otorgaba un sentimiento de pertenencia, sino todo lo contrario. Acentuaba la distancia insalvable entre su realidad y la de los dueños de aquel imperio. Era un recordatorio constante de su lugar en el mundo, una pieza funcional, silenciosa y fácilmente reemplazable. Al final de su jornada, el viaje en autobús de vuelta a su pequeño piso, en un barrio obrero de Madrid, era un brusco despertar. El lujo frío y ordenado de la mansión se disolvía para dar paso al bullicio de la ciudad, al olor a asfalto caliente y a la familiaridad de su modesto hogar. Allí la esperaba su verdadera vida, la que daba sentido a su sacrificio, su madre. Marta, una mujer cuya salud se había vuelto tan frágil como la porcelana antigua, dependía por completo de ella. El apartamento, aunque pequeño, estaba impregnado del amor y la preocupación de Elena. Cada rincón hablaba de sus cuidados, desde los cojines mullidos en el sofá
hasta el aroma de la sopa de verduras que preparaba cada noche. Era un santuario y una jaula, el epicentro de su devoción y la razón por la que sus alas permanecían plegadas. La relación con su madre era un tejido de amor incondicional y una sutil opresión involuntaria. Marta nunca le exigía nada directamente, pero su fragilidad era una demanda constante y silenciosa. «¿Cómo te ha ido hoy, cariño?», le preguntaba con una voz débil que siempre parecía al borde de la fatiga. Y Elena, mientras le ajustaba la manta sobre las piernas, le contaba anécdotas triviales de su trabajo, omitiendo la profunda soledad que sentía entre aquellos muros palaciegos, la sensación de ser un fantasma. Su amor por ella era un ancla que la mantenía a flote en un mar de inseguridades, pero también era la pesada cadena que la amarraba a un puerto del que no sabía cómo zarpar. Sentía una punzada de culpa cada vez que un pensamiento egoísta, un anhelo de libertad cruzaba su mente y lo enterraba de inmediato bajo capas de deber y cariño. Cuando la noche finalmente caía y su madre dormía, Elena se refugiaba en su habitación, un espacio minúsculo dominado por una estantería abarrotada de libros de segunda mano. Era su única ventana a otros mundos, su única forma de viajar, de amar, de vivir vidas que no eran la suya. A veces se quedaba mirando su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana, y la imagen que le devolvía era la de una extraña. Veía a una joven de ojos tristes y una belleza tímida que aún no había aprendido a florecer, una mujer suspendida en el tiempo, atrapada entre el cuidado de un pasado familiar y la custodia de un pasado ajeno. En el silencio de la noche madrileña, un deseo sordo y profundo emergía desde lo más hondo de su ser, el anhelo de ser vista, de ser descubierta, de que alguien, por una vez, la mirara y viera no a la archivera, no a la hija, sino a la mujer. La rutina de Elena era un ritual de silencios y gestos medidos, una coreografía diseñada para no perturbar la frágil paz de su hogar. El despertador, con su zumbido digital, era el primer intruso en la penumbra de su habitación. Se levantaba con el cuidado de un funambulista, evitando que las viejas lamas del parqué crujieran bajo sus pies. El piso, en el corazón de un barrio obrero de Madrid, era un microcosmos de su existencia, pequeño, ordenado hasta la obsesión y lleno de un amor que a menudo se sentía como una atmósfera densa y sin oxígeno. Mientras el café goteaba lentamente en la cafetera, su primera mirada era siempre hacia la puerta cerrada del dormitorio de su madre. Cada mañana comenzaba con la misma pregunta silenciosa, una plegaria muda por un día sin crisis, un día en el que la enfermedad de Marta no mostrara una nueva y aterradora faceta. Era el prólogo predecible de una jornada dividida entre dos mundos que no podían estar más alejados. El desayuno era un acto de servicio. Preparaba una bandeja con una precisión quirúrgica. El té de hierbas a la temperatura exacta, las galletas sin azúcar dispuestas en un platillo, la pastilla para la tensión junto al vaso de agua. Al entrar en la habitación de su madre, la encontraba despierta, con los ojos fijos en el techo, como si descifrara mapas en las grietas de la pintura. «Buenos días, mi niña», decía Marta, y en esa frase se condensaba todo su universo, una mezcla de ternura infinita y una dependencia que era el ancla de Elena. Mientras le ayudaba a incorporarse, sentía la fragilidad de sus huesos bajo el pijama gastado. Hablaban de cosas triviales, del tiempo, de los vecinos, pero bajo la superficie de esa conversación matutina fluía una corriente de preocupaciones no expresadas, un diálogo mudo sobre el miedo al futuro y el peso del presente, que ambas compartían sin necesidad de verbalizarlo. Sobre la pequeña mesa del comedor, junto a un jarrón con flores de plástico que habían perdido su color, se apilaba el recordatorio tangible de su precariedad, las facturas, la luz, el gas, el alquiler y sobre todo los recibos de la farmacia. Cada sobre era una pequeña daga que punzaba la conciencia de Elena. Su sueldo de archivera, aunque decente para alguien de su edad sin cargas, se evaporaba en cuanto entraba en su cuenta bancaria. Vivía en un estado de alerta financiera constante, haciendo malabarismos para estirar cada euro, renunciando a cualquier capricho personal. Un libro nuevo, una blusa, una simple salida al cine, eran lujos que no se podía permitir.
Esta presión económica era el muro más alto de su prisión, una barrera invisible pero infranqueable que la mantenía atada a la mansión de la Vega, a ese trabajo que era a la vez su salvación y el símbolo de su vida no vivida. El barrio, con sus fachadas desconchadas y sus comercios de toda la vida, era otro agente de control. Los vecinos la conocían desde niña y la observaban con una mezcla de afecto y lástima. Doña Carmen, la portera, siempre tenía un comentario preparado. «¿Todavía sola, Helenita? Una chica tan buena como tú ya debería tener un buen hombre que la cuide». El carnicero, el panadero, todos participaban en ese coro de expectativas sociales que resonaba en sus oídos. La veían como la hija abnegada, la chica responsable, y habían tejido para ella un futuro predecible, un matrimonio con un chico del barrio, hijos, una vida idéntica a la de sus propias madres. Elena sonreía y asentía, sintiendo cómo cada palabra bien intencionada añadía un nuevo barrote a su jaula, reforzando la idea de que su destino ya estaba escrito por otros, y que cualquier desvío de ese camino sería una traición no solo a su madre, sino a toda la comunidad. La sombra de su padre, fallecido hacía una década, también contribuía a su encierro. Había sido un hombre de grandes sueños y pésimos negocios, un idealista que les legó un mar de deudas y la lección amarga de que el amor no paga las facturas. Marta, traumatizada por esa inestabilidad, había inculcado en Elena un miedo cerval al riesgo. «Busca la seguridad, hija, un trabajo estable, un hombre con los pies en la tierra. Los sueños solo traen desengaños», le repetía como un mantra. Elena, que había heredado la sensibilidad soñadora de su padre, sentía que debía expiar sus fracasos. Su pragmatismo forzado, su renuncia a la escritura, era una forma de penitencia, un sacrificio para proteger a su madre del fantasma de la incertidumbre. Sentía que debía ser el polo opuesto de su padre, predecible, sólida y anclada a la realidad, aunque esa realidad la estuviera asfixiando lentamente. El trayecto en autobús hacia la zona alta de la ciudad era una transición diaria entre dos realidades irreconciliables. A medida que el vehículo se alejaba de su barrio, las calles se ensanchaban, los edificios se volvían más señoriales y el aire parecía más limpio. Elena observaba el cambio de paisaje a través de la ventanilla, sintiéndose una impostora, una traductora que se movía entre dos idiomas sin pertenecer a ninguno. Al bajar del autobús y caminar las últimas manzanas hasta la mansión de la Vega, sentía que se despojaba de sí misma capa por capa. Se quitaba a la Elena hija, a la Elena preocupada por las facturas, y se ponía el uniforme invisible de la archivera Valdés, eficiente, silenciosa, inexistente. Era un mecanismo de defensa para sobrevivir en un entorno que le recordaba a cada instante la inmensa distancia social que la separaba de su empleador. A veces, desde su asiento en el autobús, su mirada se detenía en escenas que le provocaban una punzada de anhelo tan aguda que le costaba respirar. Un grupo de jóvenes riendo a carcajadas en la terraza de un café, una pareja paseando de la mano por el parque, un estudiante con una mochila cargada de libros y un futuro lleno de posibilidades. Eran destellos de una vida normal, de una juventud que ella sentía que le había sido robada o que, peor aún, nunca se había atrevido a reclamar. Esos momentos eran más dolorosos que cualquier dificultad económica, porque le mostraban con una claridad brutal la pobreza de su propia experiencia vital. Se sentía como una espectadora detrás de un cristal, observando un mundo vibrante y lleno de color mientras ella permanecía atrapada en una existencia en blanco y negro, una vida en pausa indefinida. La culpa era su compañera más fiel. Se sentaba a su lado en el autobús, la acompañaba por los pasillos de la biblioteca y se acostaba con ella por la noche. Cada vez que un deseo egoísta brotaba en su interior, el deseo de viajar, de enamorarse, de tener tiempo para escribir, la culpa aparecía para recordarle su deber. ¿Cómo podía pensar en sí misma cuando su madre la necesitaba tanto? ¿Qué derecho tenía a soñar con la libertad cuando su madre vivía confinada por la enfermedad? Estos pensamientos la torturaban, creando un ciclo de anhelo y autocastigo. Había aprendido a silenciar esa voz interior que pedía más, a enterrar sus necesidades bajo capas de responsabilidad
convenciéndose a sí misma de que su felicidad era un objetivo secundario, un lujo que solo se podría permitir cuando su madre estuviera a salvo, un cuándo que parecía alejarse cada día más en el horizonte. En las horas más solitarias de la noche, cuando el único sonido era el lejano rumor del tráfico de Madrid, Elena abría su viejo ordenador portátil. En el escritorio había una carpeta llamada Novela, y dentro un único documento de Word con una página en blanco. Miraba el cursor parpadeante, un pequeño corazón digital que latía en el vacío, y sentía un vértigo inmenso. Las historias bullían en su cabeza, personajes complejos y tramas llenas de pasión y dolor, pero a la hora de plasmarlas, las palabras se negaban a salir. La fatiga del día, el peso de las preocupaciones y, sobre todo, la sensación de no tener nada propio que contar, la paralizaban. Su vida era un prólogo demasiado largo, un preámbulo de obligaciones que le impedía empezar su propia narrativa. Cerraba el ordenador con un suspiro de frustración, sintiendo que su mayor talento, su verdadera esencia, se estaba marchitando por falta de uso. Desde la ventana de su pequeña habitación, contemplaba el mosaico de luces de la ciudad. Madrid se extendía ante ella como una promesa, un océano de vidas entrelazadas, de historias de amor y desamor, de triunfos y fracasos. Podía verlo todo, pero no podía tocar nada. Se sentía como una astrónoma, observando una galaxia lejana a través de un telescopio, consciente de su belleza y su inmensidad, pero condenada a la distancia. Esa visión nocturna era el símbolo perfecto de su vida. Una existencia periférica, vivida en los márgenes de los sueños de otros. El sentimiento de aprisionamiento era tan físico que a veces le oprimía el pecho. No era una cárcel de barrotes de hierro, sino una mucho más sutil y poderosa, construida con los ladrillos del amor, el deber y el miedo. Y en el fondo de su corazón, una pregunta empezaba a tomar forma, un susurro peligroso. ¿Habría alguien o algo capaz de derribar esos muros? El nombre de Adrián de la Vega era una ausencia presente, un eco en los vastos salones de la mansión. Elena nunca lo había visto, pero sentía su influencia en cada objeto pulcramente colocado, en la disciplina marcial del servicio doméstico y en el silencio reverencial que caía como un manto cada vez que su coche cruzaba las puertas de la finca. Para ella, él era menos un hombre y más un concepto, el arquitecto de aquel imperio de orden y riqueza, una figura espectral que gobernaba desde un Olimpo de juntas directivas y viajes internacionales. Los otros empleados hablaban de él en susurros, tejiendo una leyenda de frialdad implacable y una soledad tan profunda como sus cuentas bancarias. Se decía que el trauma de la muerte de sus padres, ocurrida cuando apenas era un adolescente, había congelado su corazón, convirtiéndolo en un estratega brillante, pero en un hombre emocionalmente yermo e incapaz de conectar con el calor de la vida. Su primer encuentro visual no fue una presentación, sino un avistamiento, como el de una criatura rara y peligrosa en su hábitat natural. Una tarde, mientras cruzaba el gran vestíbulo de mármol para regresar a la biblioteca, él descendió por la escalera principal. La luz de la claraboya se recortó sobre su figura, dibujando una silueta alta y severa, enfundada en un traje oscuro que parecía hecho a medida de su propia autoridad. No caminaba. Se desplazaba con una economía de movimientos que denotaba un control absoluto sobre sí mismo y sobre el espacio que ocupaba. Elena se quedó inmóvil pegada a la pared, sintiendo que el aire se volvía denso y escaso. Él no la vio, o si lo hizo, su mirada pasó a través de ella, como si fuera un elemento más del decorado. El único sonido fue el eco nítido y caro de sus zapatos sobre el suelo pulido, un ritmo que marcó el pulso acelerado del corazón de Elena mucho después de que él desapareciera. Días después, la quietud de su santuario fue rota. La pesada puerta de roble de la biblioteca se abrió sin previo aviso y él entró. El aroma a sándalo y ozono de su colonia invadió el espacio, desplazando el familiar olor a papel viejo. Elena, subida a una escalerilla para alcanzar un tomo en un estante superior, se congeló. Adrián de la Vega se detuvo en el centro de la sala, sus ojos grises barriendo el lugar con una mirada analítica, casi depredadora. No era la mirada de un amante de los libros, sino la de un general inspeccionando su arsenal. Parecía buscar un punto débil
en la perfecta armonía de aquel lugar. Elena sintió una oleada de pánico, la sensación de una intrusión profunda, no solo en su lugar de trabajo, sino en el único rincón del mundo donde se sentía segura y competente. Su presencia física era abrumadora, una fuerza magnética y oscura que alteraba la propia física de la habitación. Él ignoró su presencia por completo durante varios minutos, que para Elena se sintieron como una eternidad. Se acercó a una de las mesas de lectura, pasando un dedo por la superficie de caoba, como si buscara una mota de polvo, una imperfección que confirmara su visión cínica del mundo. Luego, sus ojos se posaron en una sección específica de los archivos, la dedicada a los registros financieros de la familia del siglo XIX. Se movió hacia allí con un propósito claro, sus manos largas y cuidadas, examinando los lomos de los libros encuadernados en cuero. Elena lo observaba desde su percha, conteniendo la respiración, sintiéndose ridículamente pequeña e invisible. Estaba presenciando al hombre detrás de la leyenda, y la realidad era mucho más intimidante. No había crueldad en sus gestos, sino una indiferencia tan vasta y fría como un océano polar, lo cual era, de alguna manera, mucho peor. Finalmente, su búsqueda pareció frustrarse. Un leve surco apareció entre sus cejas, la primera señal de una emoción humana que Elena le veía. Entonces, y solo entonces, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. El impacto fue físico, como una pequeña descarga eléctrica. Busco los diarios de contabilidad de mi bisabuelo, los correspondientes al período de la expansión naviera. No están donde deberían, dijo. Su voz era grave, precisa, sin inflexiones. No era una pregunta, sino una afirmación que exigía una solución inmediata. No había un por favor ni un saludo. Era la comunicación en su forma más elemental y jerárquica, una necesidad expresada por quien tiene el poder, dirigida a quien debe satisfacerla. Elena sintió que su propia voz se había quedado atrapada en su garganta, ahogada por la intensidad de aquella mirada que parecía evaluarla y desestimarla al mismo tiempo. Reuniendo una fuerza que no sabía que poseía, Elena bajó de la escalerilla. Sus movimientos, usualmente gráciles entre los libros, se volvieron torpes bajo su escrutinio. «Fueron trasladados, señor de la Vega», logró decir, su voz un susurro apenas audible pero firme. «Contienen anotaciones personales, y se decidió reclasificarlos en la sección de correspondencia privada para una mejor conservación. Están en el ala oeste». Por un instante, vio un destello de sorpresa en sus ojos grises, un reconocimiento fugaz de su competencia. Aquel pequeño acto de conocimiento, de dominio sobre su propio terreno, le devolvió una pizca de la seguridad que él le había arrebatado. Se sintió como una guardiana defendiendo los secretos de su reino ante un rey invasor. Sin decir nada, él esperó a que ella lo guiara, un gesto que establecía una nueva y tensa dinámica entre ellos. Él tenía el poder, pero ella tenía el mapa. Lo condujo a través de un pasillo estrecho entre dos altas estanterías. El espacio era tan reducido que sus cuerpos casi se rozaban. Elena era hiperconsciente de su proximidad, del calor que emanaba de él, de la textura de la lana fina de su traje. Podía percibir los detalles que la distancia ocultaba, una diminuta cicatriz blanca junto a su ceja, la sombra de la barba incipiente en su mandíbula afilada, la forma en que sus pestañas oscuras enmarcaban unos ojos de un color tormentoso. Al llegar al estante correcto, se estiró para alcanzar un pesado libro en la balda superior. Mientras lo bajaba, sus dedos rozaron la mano de él que se había alzado para ayudarla. El contacto fue breve, accidental, pero para Elena fue como si un rayo la hubiera partido en dos. La piel de él era cálida, firme, una corriente de energía viva que contrastaba brutalmente con su apariencia gélida. Retiró la mano como si se hubiera quemado, su corazón martilleándole en el pecho con una violencia que la asustó. Adrián de la Vega no reaccionó al contacto, pero su mirada se clavó en la de ella por un segundo que se extendió hasta el infinito. En esa fracción de tiempo, Elena sintió que la veía de verdad por primera vez. No a la archivera, no a la empleada, sino a la mujer que tenía delante, con el rostro sonrojado y los ojos muy abiertos. Su expresión no se suavizó, pero se volvió más intensa,
como si estuviera resolviendo un complejo problema matemático. Había una curiosidad fría en su mirada, un interés analítico que era a la vez fascinante y aterrador. Le arrebató el libro de las manos con un movimiento brusco, rompiendo el hechizo, y la tensión que se había acumulado entre ellos se quedó vibrando en el aire. Sin una palabra de agradecimiento, se dio la vuelta y se marchó, sus pasos resonando de nuevo en el silencio. Pero el silencio que dejó atrás era diferente. Ya no era pacífico, sino que estaba cargado con el fantasma de su presencia, con el recuerdo de su voz, de su olor, del calor de su piel. Elena se quedó de pie, temblando ligeramente, con la mirada fija en el lugar vacío que él había ocupado. Su santuario había sido profanado de la manera más íntima. Él había entrado y había tocado no solo un libro, sino algo dentro de ella, un interruptor que había permanecido apagado durante toda su vida. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar el ritmo frenético de su corazón, pero era inútil. El orden de su mundo, tan cuidadosamente construido, acababa de ser irrevocablemente alterado por un simple roce de dedos. Durante el resto de la tarde, Elena fue incapaz de concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la intensidad de su mirada gris. El pasillo entre las estanterías parecía haberse encogido, y el aire aún conservaba un rastro de su colonia. Se sentía expuesta, vulnerable, como si él hubiera leído las páginas de su alma con la misma facilidad con la que había hojeado aquel viejo libro de contabilidad. La fascinación que sentía era un veneno dulce y peligroso. Era la atracción por lo prohibido, por el poder, por el misterio de un hombre que vivía rodeado de belleza e historia, pero que parecía completamente vacío de ambas. Por primera vez en su vida, la invisibilidad que siempre la había protegido se sintió como una pérdida. Y en lo más profundo de su ser nació un deseo tan aterrador como irresistible, el deseo de que aquel hombre volviera a mirarla. Los días que siguieron a la gala se convirtieron en un purgatorio de silencio y expectación. Elena regresó a su refugio en la biblioteca, intentando reconstruir la barrera de invisibilidad que la había protegido durante tanto tiempo. Pero las paredes de su santuario ahora eran translúcidas. El recuerdo de la humillación pública a manos de Adrián era una herida abierta, pero bajo ella latía una sensación nueva y desconcertante. La memoria de la mirada de admiración de otro hombre, un empresario rival, que la había visto como una igual. Esa dualidad la había fracturado por dentro. Se sentía a la vez más expuesta y por primera vez extrañamente visible. El orden de su mundo se había desmoronado y en sus ruinas una peligrosa curiosidad comenzaba a germinar, una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué había visto Adrián en aquel instante para que su indiferencia se hubiera quebrado? La indiferencia, de hecho, se había evaporado, reemplazada por una forma de atención mucho más inquietante. Adrián de la Vega comenzó a frecuentar la biblioteca con una regularidad que desafiaba toda lógica. Sus visitas ya no eran eventos esporádicos y funcionales, sino incursiones deliberadas en el territorio de Elena. Llegaba con pretextos endebles, la búsqueda de una primera edición que sabía perfectamente dónde se encontraba, una consulta sobre la genealogía de una rama olvidada de su familia, o simplemente para quedarse de pie en el centro de la sala, observando el trabajo de ella en un silencio cargado de intención. Cada una de sus apariciones era una perturbación calculada, una forma de recordarle que aquel refugio era suyo y que ella, como todo lo demás en la mansión, le pertenecía. Su presencia era una tormenta magnética que alteraba el aire y aceleraba el pulso de Elena contra su voluntad. Bajo su escrutinio, el cuerpo de Elena se convirtió en un traidor. La familiar ansiedad que siempre la había acompañado se transmutó en una mezcla febril de pánico y una excitación eléctrica que recorría su piel. Era hiperconsciente de cada uno de sus movimientos, del sonido de su respiración controlada, del modo en que la luz de los ventanales se reflejaba en sus gemelos de plata. El aroma de su colonia ya no era una simple fragancia, sino una invasión sensorial que se adhería a los libros, al aire, a sus propios pensamientos, mucho después de que él se hubiera marchado. Sentía su mirada en la nuca, incluso cuando estaba de espaldas, una presión física
que la obligaba a mantener una compostura artificial, mientras por dentro se desataba un caos de emociones que nunca antes había experimentado y que no sabía cómo nombrar. Una tarde, mientras ella estaba organizando una serie de mapas antiguos sobre una gran mesa de roble, él se acercó por detrás, con el pretexto de examinar un detalle cartográfico. Se inclinó sobre su hombro, tan cerca que Elena pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo a través de la fina tela de su blusa. Su aliento rozó su cuello, y un escalofrío involuntario la recorrió de pies a cabeza. No la tocó, pero la invasión de su espacio personal fue un acto de una intimidad tan agresiva que la dejó sin aire. Sus dedos se quedaron paralizados sobre el pergamino quebradizo, y por un instante el mundo se redujo a esa proximidad asfixiante, a la conciencia abrumadora de su cuerpo masculino junto al suyo, un universo de sensaciones prohibidas que despertaban partes de ella que ni siquiera sabía que existían. Las conversaciones que forzaba eran un campo de minas verbal. Nunca se disculpó por su comportamiento en la gala. En su lugar la sometía a un interrogatorio sutil y despiadado. ¿Disfrutó de la velada, señorita Valdés?, preguntaba con una frialdad que desmentía la intensidad de su mirada. Parecía tener una conversación muy interesante con el señor Ferrán. Es un hombre ambicioso. Cada palabra era una pieza en un juego que solo él entendía, diseñado para medir sus reacciones, para buscar una grieta en su fachada de eficiencia silenciosa. No buscaba información, buscaba una reacción, una señal de la mujer que había vislumbrado por un instante bajo el disfraz de archivera, la mujer que había captado la atención de su rival y para su propia furia, también la suya. Elena intentaba desesperadamente aferrarse a su profesionalismo, respondiendo con monosílabos y frases cortas y objetivas. Fue una noche ajetreada, señor. Solo respondía a sus preguntas sobre la colección de arte, pero sentía cómo sus defensas se erosionaban bajo la presión constante de su atención. Había una extraña y adictiva cualidad en ser el foco de un hombre como él. A pesar del miedo, una parte de ella se sentía embriagada por esa intensidad, por la sensación de ser vista con una claridad tan penetrante. Era una forma de validación perversa y peligrosa. Él la estaba desarmando pieza por pieza, y lo más aterrador era que una parte de ella, la parte que había vivido siempre en las sombras, anhelaba que lo consiguiera, deseando ver qué encontraría debajo de todas sus capas de miedo y deber. A través de sus gestos, Elena podía percibir la propia lucha interna de Adrián. Había momentos en los que la tensión entre ellos se volvía casi tangible, en los que su mirada se oscurecía con una emoción cruda que él no podía ocultar del todo. En esos instantes parecía estar en guerra consigo mismo. Se acercaba a ella, su cuerpo tenso como un resorte, y justo cuando Elena pensaba que iba a decir o hacer algo definitivo, se daba la vuelta bruscamente, apretando la mandíbula, como si se castigara por su propia debilidad. Era evidente que se sentía atraído por la misma quietud y vulnerabilidad que despreciaba en los demás. Ella era una anomalía en su mundo de poder y control, una ecuación que no podía resolver, y esa incapacidad lo enfurecía y lo fascinaba a partes iguales, atrayéndolo hacia ella en contra de su propio y férreo juicio. La escalada de tensión alcanzó un nuevo pico una mañana lluviosa. Mientras Elena transportaba una pila de frágiles legajos, él apareció de la nada en un estrecho pasillo entre dos estanterías. Al cruzarse, su hombro rozó el de ella. Un contacto aparentemente accidental pero cargado de intención. Los legajos se desequilibraron y cayeron al suelo, esparciéndose en un abanico de papel amarillento. «Lo siento», murmuró ella, agachándose de inmediato, con el rostro encendido por la vergüenza. Él también se agachó, y por un momento sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia, rodeados por el silencio y el olor a lluvia y papel viejo. El mundo exterior desapareció, y solo existía ese espacio íntimo y claustrofóbico entre los anaqueles, un universo reducido a dos personas y a una tensión que vibraba en el aire. En el suelo, mientras sus manos se movían para recoger los mismos papeles, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, piel contra piel, pero la descarga fue tan potente que ambos se quedaron inmóviles.
Elena levantó la vista y se encontró atrapada en la intensidad de sus ojos grises. Vio cómo su mirada descendía lentamente hacia sus labios, entreabiertos por la sorpresa. El tiempo se detuvo. El impulso de inclinarse hacia él, de cerrar esa mínima distancia, fue tan abrumador que le robó el aliento. En sus ojos no había frialdad, sino una tormenta contenida, un hambre tan evidente que la asustó y la fascinó a partes iguales. Era la mirada de un hombre al borde de perder el control, y ella se dio cuenta, con un terror delicioso, de que era la causa de esa pérdida. Fue él quien rompió el hechizo. Se incorporó con un movimiento brusco, casi violento, como si se arrancara de una fuerza invisible que lo retenía. Su máscara de impasibilidad volvió a su sitio, pero estaba mal ajustada, revelando las grietas de su lucha interna. «Tenga más cuidado con los archivos de mi familia, señorita Valdés», dijo, y su voz sonó más grave, más áspera de lo normal. La advertencia era para ella, pero el tono era el de un hombre que se hablaba a sí mismo, que se ordenaba retroceder de un precipicio. Se marchó sin ayudarla a recoger el resto de los papeles, dejándola sola en el suelo, rodeada de historia esparcida y con el eco de un momento que había cambiado irrevocablemente la naturaleza de su relación. Lo que había entre ellos ya no era un juego de poder, era un preludio. Elena se quedó arrodillada, temblando, con el corazón martilleándole contra las costillas como un pájaro enjaulado. El contacto de su piel todavía ardía en sus dedos. Aquel momento había sido una revelación brutal. El deseo que sentía ya no era una fantasía abstracta leída en novelas, sino una fuerza física, una corriente subterránea que la arrastraba hacia un lugar peligroso y desconocido. Comprendió con una claridad aterradora que no era simplemente una víctima pasiva de su obsesión. Ella también lo deseaba. Deseaba su intensidad, su peligro, la forma en que su presencia la hacía sentir dolorosamente viva. Por primera vez en su existencia encogida, alguien la veía no como un objeto funcional, sino como un enigma a resolver, como un territorio a conquistar, y esa sensación era tan adictiva como el veneno. Esa noche, en su pequeño piso, el dilema moral la golpeó con la fuerza de una ola. Miraba el rostro dormido de su madre, tan pálido y frágil, el epicentro de su vida de deber y sacrificio. Ese era su mundo real, un mundo de amor incondicional y responsabilidad ineludible. Pero su mente no dejaba de volar hacia la mansión, hacia el recuerdo de unos ojos grises y el calor de una mano. Se sentía dividida en dos, desgarrada entre la mujer que debía ser y la mujer que una parte oscura de ella anhelaba explorar. La culpa era una compañera amarga. ¿Cómo podía permitirse sentir esa atracción caótica y egoísta por un hombre que representaba la opulencia, el poder y un peligro emocional para el que no estaba preparada, cuando su única prioridad debía ser la seguridad y el bienestar de su madre? La llamada del hospital llegó a la mañana siguiente, como un cruel recordatorio de la realidad. La voz del médico era amable pero firme. La condición de Marta había empeorado. Los tratamientos convencionales ya no eran suficientes. Mencionó una nueva terapia experimental, prometedora pero con un coste astronómico, una cifra que para Elena era tan inalcanzable como una estrella lejana. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La presión financiera, que siempre había sido una carga sorda y constante, se convirtió en una emergencia aguda, una sentencia de muerte que pendía sobre la cabeza de su madre. La jaula del deber, que a veces le parecía opresiva, se reveló de repente como el único lugar donde quería estar, pero sus barrotes se estaban estrechando, asfixiándola con una impotencia absoluta. Pasó la noche en vela, con el ordenador portátil abierto sobre sus rodillas, la luz de la pantalla iluminando su rostro pálido y surcado de lágrimas. Buscó ayudas, subvenciones, préstamos, cualquier clavo ardiendo al que aferrarse. Pero cada puerta que intentaba abrir se cerraba con la misma brutalidad. No era suficiente. El dinero que necesitaba era una montaña que no podía escalar. La desesperación era un sabor metálico en su boca. El sueño de escribir, de vivir, de amar, todo se disolvió ante la cruda realidad de que no podía salvar a la única persona que daba sentido a su sacrificio. Se sentía completamente sola, atrapada en un callejón sin salida, con el tiempo corriendo en su contra y el peso del mundo sobre sus hombros. Al día siguiente,
En la biblioteca, su angustia era una capa visible, una fragilidad en su postura y una sombra en sus ojos que no pasó desapercibida para Adrián. Él la observó desde la distancia durante un rato, su mirada analítica, registrando cada detalle de su abatimiento. Finalmente se acercó, no con la tensión depredadora de los días anteriores, sino con una calma ominosa. La encontró en el rincón más alejado de la biblioteca, fingiendo leer un libro cuyas páginas no veía. Se detuvo frente a ella, bloqueando la única salida, su alta figura sumiéndola en la sombra. El silencio se extendió entre ellos, un silencio que parecía absorber todo el aire de la habitación, un preludio a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «¿Qué le ocurre?», preguntó él. Su voz no contenía ni una pizca de compasión, pero sí una intensidad que exigía una respuesta. Era el tono de un hombre que no tolera los secretos en su propio dominio. Elena negó con la cabeza, incapaz de hablar, temiendo que si abría la boca, se derrumbaría por completo. Pero él no se movió. «Dígamelo», insistió. Y esta vez no fue una pregunta, sino una orden. La presión de su voluntad era implacable. Acorralada por su propia desesperación y por la fuerza de su presencia, las defensas de Elena se hicieron añicos. Las palabras salieron de su boca en un torrente incontrolado. Una confesión atropellada sobre la enfermedad de su madre, el nuevo tratamiento, el coste imposible. Habló hasta que se quedó sin aliento, exponiendo su alma y su miseria ante el único hombre que nunca debería haberlas visto. Adrián escuchó todo sin interrumpirla, su rostro una máscara de piedra. Cuando Elena finalmente se calló, exhausta y vacía, un silencio pesado y denso cayó sobre ellos. Ella esperaba una palabra de lástima, un gesto de despido, cualquier cosa. En cambio, vio cómo sus ojos grises se entrecerraban ligeramente, no con emoción, sino con el frío cálculo de un estratega que acaba de identificar la debilidad clave de su oponente. No veía su dolor, veía una oportunidad. Vio un problema y en la misma fracción de segundo concibió la solución, una solución que lo ataría a ella de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Su silencio no era de compasión, sino el silencio de quien está a punto de nombrar el precio de un alma. Su voz fue un cincel de hielo tallando el aire denso de la biblioteca. «Yo pagaré todo», sentenció Adrián, cada sílaba precisa y desprovista de compasión. «El tratamiento experimental, los mejores especialistas del país, un apartamento con asistencia médica permanente. Su madre no tendrá que preocuparse por nada nunca más». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de su oferta se asentara sobre los hombros de Elena como un manto de plomo. Luego sus ojos grises se clavaron en los de ella, y pronunció el precio. «A cambio, usted se quedará. No como archivera, no como empleada. Se quedará aquí en esta casa conmigo. Será mía, en todos los sentidos que esa palabra implica». La proposición no era una oferta de ayuda, era una reclamación de propiedad, un contrato firmado con la desesperación de ella como tinta y la vida de su madre como garantía. Un abismo se abrió bajo los pies de Elena, un vacío vertiginoso donde sus principios y su amor luchaban una batalla a muerte. La imagen del rostro frágil de su madre, apagándose lentamente en el pequeño piso de su barrio obrero, se superpuso con la del rostro implacable del hombre que tenía delante. La libertad, el orgullo, la dignidad que tanto se había esforzado por mantener, todo se convertía en cenizas ante la llama de la posible supervivencia de su madre. La biblioteca, que había sido su único refugio, se transformó de repente en el escenario de su sacrificio, una jaula dorada cuyos barrotes estaban forjados con la promesa de una cura. Podía oír el eco de las advertencias de su madre sobre los hombres como él, sobre los sueños que se convertían en pesadillas. Pero ahora, la única pesadilla real era la inminencia de la muerte, y Adrián le ofrecía el único despertar posible. Levantó la barbilla, y en un nuevo acto que le costó hasta la última fibra de su ser, sostuvo su mirada. El miedo seguía ahí, un animal encogido en su estómago, pero estaba cubierto por una capa de resolución helada. Este era su acto de transgresión, no contra la moral de otros, sino contra sí misma, contra la chica tímida y asustada que siempre había sido. Estaba eligiendo deliberadamente caminar hacia el fuego,
sabiendo que se quemaría, pero con la esperanza de que el calor mantuviera a su madre con vida. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio con la finalidad de una sentencia. Acepto. La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil y terrible, el sonido de una vida rompiéndose para salvar otra. Y con esa única palabra, su mundo, sus reglas y su futuro dejaron de pertenecerle. La máscara de control de Adrián se resquebrajó por una fracción de segundo. No fue una sonrisa, sino algo más complejo, una mezcla de triunfo oscuro y una extraña, casi imperceptible vulnerabilidad. Había ganado, pero la victoria parecía perturbarlo tanto como satisfacerlo. Dio un paso hacia ella, cerrando la distancia que los separaba, y el aire entre ellos se volvió eléctrico, denso con lo no dicho. El acuerdo verbal había concluido. Ahora comenzaba la ratificación física del pacto. La biblioteca, con sus miles de historias de amor y tragedia encuadernadas en cuero, se convirtió en testigo mudo de la suya. Elena no retrocedió, se quedó quieta, como una estatua a punto de ser reclamada por su creador, esperando el primer golpe de cincel que la transformaría para siempre en algo que le pertenecía a él. El primer gesto de posesión no fue una palabra, sino un toque. Su mano se alzó lentamente, y sus dedos largos y fríos rozaron su mejilla. El contacto fue una descarga que recorrió cada nervio de su cuerpo. No había ternura en el gesto, sino una curiosidad analítica, como si estuviera comprobando la textura de su nueva adquisición. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula, forzándola a mantener la cabeza alta, a mirarlo directamente. Elena sintió que la marcaba, que inscribía su propiedad sobre su piel. Cerró los ojos por un instante, entregándose a la sensación, una mezcla aterradora de sumisión y una corriente subterránea de deseo que la avergonzaba y la embriagaba a partes iguales. Había cruzado el umbral, ya no había vuelta atrás. Era el principio del fin de la mujer que había sido. Y entonces la besó. No fue un beso de ternura, sino de conquista, un acto de posesión que buscaba borrar cualquier duda sobre los términos de su acuerdo. Sus labios eran firmes, exigentes, y sabían a poder y a una soledad antigua. Elena, que nunca había sido besada, se sintió ahogada por la intensidad, por la invasión de sus sentidos. Pero en medio del pánico, algo dentro de ella respondió a esa desesperación. Sus manos, que habían estado inertes a sus costados, se alzaron y se aferraron a las solapas de su chaqueta, no para apartarlo, sino para anclarse en medio de la tormenta. Devolvió el beso con una torpeza que era pura honestidad, una rendición total que pareció desarmarlo. Era un beso que sellaba un pacto infernal, un intercambio de alma por vida, de orgullo por deseo. Fue en medio de esa tormenta donde él se quebró. Por un instante, la fuerza de su beso flaqueó y se apartó apenas un centímetro, su frente presionada contra la de ella. Su respiración era agitada, irregular, la de un hombre que ha estado conteniendo el aliento durante años. «No voy a perderte», susurró, y las palabras no sonaron como una amenaza, sino como una confesión rota, arrancada de lo más profundo de su ser. «No soporto la idea de que ese hombre te mire. No soporto perder a nadie más». En esa frase, Elena vislumbró el abismo de su pasado, la sombra de sus padres muertos, el terror a la pérdida que lo había convertido en la fortaleza de hielo que era. Por primera vez no vio al millonario ni al déspota. Vio al niño huérfano y aterrorizado que se escondía detrás de la armadura. Aquellas palabras fueron la llave que abrió la última cerradura de su corazón. El miedo se disolvió, reemplazado por una oleada de empatía tan abrumadora que la dejó sin aliento. Vio su propia soledad reflejada en la de él, su propio miedo a la pérdida resonando en su confesión. Su rendición dejó de ser un sacrificio y se convirtió en una elección. Ya no se entregaba por su madre, se entregaba por él y por la mujer que él la hacía sentir, vista, deseada, necesaria. Con una audacia que nunca supo que poseía, deslizó sus manos desde su chaqueta hasta su nuca, entrelazando los dedos en su pelo, y lo atrajo de nuevo hacia ella. El segundo beso fue diferente. Fue ella quien lo inició. Un beso que no pedía nada y lo ofrecía todo. Un acto de consuelo y de deseo puro que lo tomó por sorpresa.
Con un gruñido que era a la vez de frustración y de anhelo, Adrián la levantó en brazos como si no pesara nada. El movimiento fue fluido, poderoso, el acto de un hombre que finalmente cede a un impulso que ha estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Elena se aferró a él, su rostro enterrado en el hueco de su cuello, inhalando su aroma, sintiendo el ritmo frenético de su corazón contra su pecho. La sacó de la biblioteca, su santuario profanado y ahora transformado en el nido de su rendición, y la llevó a través de los pasillos silenciosos de la mansión. Las miradas severas de los retratos de sus antepasados parecían seguirla, testigos de su transgresión, mientras él la llevaba hacia el corazón de su dominio, hacia sus aposentos privados, un lugar donde ninguna otra mujer había entrado jamás. La puerta de su dormitorio se cerró detrás de ellos con un clic suave pero definitivo, un sonido que selló su destino y los aisló del resto del mundo. La habitación era como él, vasta, oscura, impecablemente ordenada y con un aire de profunda melancolía. La única luz provenía de la luna, que se filtraba a través de un inmenso ventanal, bañando la estancia en una plata espectral. Él la depositó con una delicadeza inesperada sobre la cama y se quedó de pie junto a ella, su silueta recortada contra la luz. No había más palabras que decir. El pacto estaba sellado. En la mirada que compartieron, Elena vio su propio reflejo en las profundidades de sus ojos grises y supo con una certeza aterradora y extrañamente liberadora que acababa de entregarle no solo su cuerpo, sino los fragmentos rotos de su alma. La primera luz del amanecer en el dormitorio de Adrián de la Vega no fue un estallido de color, sino una lenta y grisácea dilución de la oscuridad. Elena se despertó sola en la inmensidad de una cama, que parecía un campo de nieve virgen, frío e impoluto. El calor de la noche anterior, la desesperada fusión de sus cuerpos, se había evaporado como un sueño febril, dejando tras de sí solo el frío de las sábanas de seda y el eco de un silencio abrumador. El lado de Adrián estaba intacto, la almohada sin una sola arruga, como si nunca hubiera estado allí. Se incorporó, abrazándose las rodillas, y el peso de su decisión la golpeó con la fuerza de una resaca física. Había vendido su alma en la oscuridad y ahora la luz del día llegaba para mostrarle con una claridad implacable los términos exactos de su contrato. Un acuerdo sellado no con tinta, sino con la ceniza de su orgullo. Adrián, por su parte, se había refugiado en el ala más remota de la mansión, en un despacho cuya atmósfera era tan gélida como su autocontrol. Se encontraba de pie frente al ventanal, observando cómo la lluvia comenzaba a azotar los jardines. La vulnerabilidad que había mostrado ante Elena, esa confesión arrancada de las profundidades de su trauma, era para él una herida abierta, una traición a la coraza que había tardado décadas en forjar. La había poseído, sí, pero en el acto de tomarla, algo en ella lo había desarmado, obligándolo a sentir de nuevo el terror primario a la pérdida que lo había definido desde la muerte de sus padres. Aquella emoción era un veneno que no podía permitirse. Por eso huyó de la cama antes del amanecer. Por eso necesitaba restablecer la distancia, reconstruir los muros. La necesitaba bajo su control, pero temía el poder que ella tenía para demoler sus defensas con una sola mirada. La vida de Elena en la mansión se transformó de la noche a la mañana. Dejó de ser la archivera invisible para convertirse en una presencia incómoda y enigmática. El servicio doméstico, que antes apenas la registraba, ahora la observaba con una mezcla de curiosidad, lástima y un velado desdén. Sus miradas la seguían por los pasillos, sus susurros se acallaban cuando ella entraba en una habitación. Ya no era una empleada, pero tampoco era la señora de la casa. Era un objeto de lujo adquirido por el amo, una pieza de colección viviente cuya función nadie, ni siquiera ella misma, comprendía del todo. Comía sola en un pequeño comedor anexo, servida con una eficiencia impecable que solo acentuaba su aislamiento. La mansión, que siempre había sido un lugar de trabajo, se había convertido oficialmente en su jaula dorada, un laberinto de opulencia y soledad del que no había escapatoria. La confirmación del pacto llegó no de sus labios, sino a través de una nota escueta, dejada sobre una bandeja de plata en su nueva habitación. La caligrafía de Adrián era como él,
precisa, angulosa y carente de cualquier emoción. Le informaba en un lenguaje tan impersonal como el de un comunicado bancario que todos los gastos médicos de su madre habían sido cubiertos. Se había concertado una cita con el mejor oncólogo del país y se estaba gestionando su traslado a una clínica privada. No había ni una palabra sobre la noche anterior, ni una alusión a lo que había ocurrido entre ellos. Era un recibo, la prueba de que él había cumplido su parte del trato. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago. La salvación de su madre le había llegado en forma de una transacción fría, despojando su sacrificio de cualquier atisbo de conexión humana y reduciéndolo a un mero intercambio comercial. Cuando llamó al hospital, la voz de su madre al otro lado del teléfono sonaba más fuerte, impregnada de una esperanza que Elena no había oído en años. Le habló del nuevo médico, de la habitación privada con vistas a un jardín, de la amabilidad de las enfermeras. «¿Cómo lo has conseguido, hija mía? Esto es un milagro», le preguntó, su voz quebrada por la gratitud, y Elena mintió. Inventó una historia sobre un fondo benéfico de la empresa, una ayuda especial para empleados en situaciones de emergencia. Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en su conciencia. La alegría de su madre era la justificación de su sacrificio, pero también era el veneno que la corroía por dentro. Había construido la felicidad de su madre sobre los cimientos de su propia degradación, y el peso de esa mentira amenazaba con aplastarla. Los días se sucedieron en una bruma de silencio y desolación. Adrián la evitaba con una disciplina marcial. A veces lo veía a lo lejos, una figura oscura cruzando el vestíbulo o de pie en un balcón, pero nunca se acercaba, nunca la miraba directamente. La mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso, un territorio donde dos almas heridas se orbitaban sin tocarse, unidas por un pacto inconfesable y separadas por el miedo. Elena pasaba las horas deambulando por las estancias vacías, tocando los muebles cubiertos de historia, sintiéndose tan ornamental y fuera de lugar como un jarrón antiguo. La soledad era tan densa que podía sentirla físicamente. Una presión en el pecho, un recordatorio constante de que, aunque estaba rodeada de un lujo inimaginable, nunca se había sentido más pobre y desamparada en toda su vida. Fue en medio de esa desolación donde algo inesperado comenzó a brotar. Una tarde, sus pies la llevaron de vuelta a la biblioteca, su antiguo reino. El olor a cuero y papel la recibió como un viejo amigo. Se deslizó entre las estanterías, sus dedos rozando los lomos de los libros que tan bien conocía. Pero algo había cambiado. Ya no era la archivera asustadiza que se escondía del mundo. La mujer que había mirado a Adrián de la Vega a los ojos y había aceptado su pacto infernal, la mujer que se había entregado en cuerpo y alma, no podía volver a ser la misma. La transgresión la había roto, pero en las grietas de su ser roto, una nueva y extraña fuerza estaba echando raíces. Había hecho una elección imposible y había sobrevivido. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, era una superviviente. Se detuvo frente a un espejo antiguo con el marco de plata deslustrada y se obligó a mirar su reflejo. La chica de ojos tristes seguía allí, pero ahora había una sombra en su mirada, una profundidad que antes no existía. Era la mirada de alguien que ha visto el abismo, tanto en otro ser humano como en sí misma. La vergüenza seguía presente, una corriente subterránea y amarga, pero ahora estaba mezclada con una incipiente dureza, con la conciencia de su propia resiliencia. Empezó a comprender que su acto no había sido solo de sumisión, sino también de poder, el poder de sacrificarlo todo por amor. Y al entender eso, también empezó a ver a Adrián de una forma diferente, no como un monstruo, sino como un hombre tan roto y asustado como ella, atrapado en una jaula de riqueza y dolor. Mientras tanto, Adrián luchaba contra sus propios demonios. Cada noche, el recuerdo de la piel de Elena, de su rendición total, volvía para atormentarlo. Se había propuesto poseerla para exorcizar la obsesión, pero solo había conseguido avivar el fuego. Se encerraba en su despacho, con una copa de whisky en la mano, contemplando un retrato de sus padres. En su propio acto de posesión hacia Elena, veía el reflejo distorsionado del amor controlador de su padre y la fragilidad desamparada de su madre. La había comprado para no perderla.
replicando la única dinámica de control que conocía, pero al hacerlo, sentía que se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que siempre había despreciado. La alejaba de sí mismo porque su proximidad lo obligaba a enfrentarse al niño aterrorizado que seguía viviendo dentro de él. Un niño que ella, con su silencio y su fuerza, había logrado ver. Finalmente se encontraron. Fue en el largo pasillo de los retratos, a la hora del crepúsculo, cuando la casa se sumía en una quietud expectante. Él venía de un lado, ella del otro. No había escapatoria. Se detuvieron a unos metros de distancia. El espacio entre ellos, cargado con el peso de todo lo no dicho. Sus miradas se encontraron y por un instante el mundo se detuvo. En los ojos de él, Elena ya no vio frialdad, sino una tormenta de dolor y deseo contenidos. En los ojos de ella, Adrián no vio a la empleada sumisa, sino a una mujer que le sostenía la mirada con una calma inquebrantable. Fue él quien apartó la vista primero, un gesto que fue una derrota y una confesión. Ella permaneció inmóvil un segundo más, antes de seguir su camino. La guerra no había terminado. Simplemente había cambiado de naturaleza. Ya no era una batalla de poder, sino un asedio entre dos corazones atrincherados. Pasaron 3 semanas, un tiempo suspendido en un armisticio frágil y silencioso. Durante el día, la mansión era un escenario de normalidad forzada, pero las noches pertenecían a Elena. En lugar de vagar como un fantasma por los pasillos, regresaba a la biblioteca, su antiguo reino, pero con un nuevo propósito. Ya no catalogaba el pasado de los de la Vega, lo interrogaba. Con la precisión de una cirujana y la intuición de una escritora, buscaba no fechas ni cifras, sino el origen del dolor de Adrián, la grieta original en el mármol de su alma. Se sumergió en la correspondencia privada de la familia, en diarios olvidados y en cajas polvorientas que nadie había abierto en décadas. No buscaba un secreto que le diera poder sobre él, sino una clave que le permitiera comprender al hombre que se escondía tras el monstruo, y quizás en el proceso, entender la extraña y oscura naturaleza de su propia entrega. Una madrugada, cuando la luna proyectaba largas sombras góticas a través de los ventanales, la encontró. No era un documento oficial, sino un pequeño diario encuadernado en piel azul, escondido en el doble fondo de un joyero que perteneció a la madre de Adrián. La caligrafía era elegante, femenina, pero las últimas páginas estaban surcadas por una escritura temblorosa, casi febril. En ellas, Laura de la Vega no hablaba de fiestas ni de negocios, sino de un miedo profundo a la naturaleza posesiva y controladora de su marido, un amor que se había vuelto una jaula. Describía la soledad de su hijo, un niño sensible y observador, atrapado en la tensión de su matrimonio, y confesaba su terror a que Adrián heredara la misma hambre oscura de su padre, la que confunde el amor con la propiedad. Elena sintió un escalofrío. No estaba leyendo un diario, estaba leyendo el prólogo de la vida de Adrián. Esa noche no se retiró a su habitación, se quedó en la biblioteca, con el pequeño diario azul abierto sobre la gran mesa de roble, y esperó. Lo sintió llegar antes de verlo, una alteración en el aire, una presencia que llenaba el vacío. Adrián entró con la intención de encerrarse en su despacho, pero se detuvo en seco al verla allí, sentada bajo la luz de una única lámpara, como una figura de un cuadro de Latour. Su mirada se fijó en el diario y una palidez mortal cubrió su rostro. Por primera vez, Elena lo vio completamente desarmado, su armadura de poder y frialdad desintegrada por la visión de aquel pequeño objeto. Caminó hacia la mesa, con la lentitud de un hombre que se acerca a su propia sentencia, sus ojos grises fijos en ella, no con ira, sino con una desnudez aterradora, la de un alma expuesta a la luz sin su consentimiento. «Lo leíste», afirmó, su voz un eco ronco en el silencio. Elena asintió sin apartar la mirada. Él se dejó caer en la silla frente a ella, un gesto de derrota que ella nunca creyó posible. Apoyó los codos en la mesa y hundió el rostro entre las manos, su cuerpo sacudido por un temblor casi imperceptible. «Toda mi vida», comenzó su voz ahogada, «he luchado por no ser él, por controlar todo para que nada pudiera herirme como él la hirió a ella, para que nadie pudiera abandonarme». Levantó la cabeza, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Y entonces apareciste tú,
Y sentí ese mismo hambre, el terror a que otro te viera, a que te fueras. Hice contigo exactamente lo que juré no hacer nunca. Te compré para no perderte, y al hacerlo me convertí en su fantasma. La confesión fue una hemorragia, la purga de un veneno que lo había consumido durante 20 años. Elena sintió que su propio corazón se rompía, no de pena, sino de una empatía abrumadora. Alargó la mano sobre la mesa, y con una lentitud infinita cubrió la de él. Su piel estaba helada. No eres su fantasma, Adrián, y yo no soy un objeto que se pueda comprar. Su voz era suave pero firme, la de una igual. Ambos hemos vivido rodeados de historias ajenas, atrapados en los pasados de otros. Quizás es hora de empezar a escribir la nuestra. Él levantó la vista, y en la profundidad de sus ojos grises, Elena vio una pregunta, una súplica de esperanza que no se atrevía a formular. Vio al niño solitario del que hablaba su madre, buscando un ancla en la tormenta. Por primera vez, no había poder ni dinero ni contratos entre ellos. Solo dos personas rotas, encontrándose en las ruinas de sus respectivos orgullos. Él no retiró la mano. En su lugar, sus dedos se entrelazaron con los de ella, un contacto que ya no era de posesión, sino de conexión. Se quedaron así, en silencio mientras la primera luz del alba comenzaba a teñir el cielo de un azul pálido, desterrando las sombras de la biblioteca. El futuro era una página en blanco, incierto y aterrador, pero por primera vez no estaba vacío. Estaba lleno de la posibilidad de una historia diferente, una que podrían escribir juntos, con una tinta hecha no de cenizas, sino del fuego lento y tenaz del perdón. ¿Crees que el amor puede reescribir un destino marcado por el dolor? Si quieres imaginar las páginas que les esperan, te invito a suscribirte, a darle a me gusta a esta historia y a compartir tus pensamientos en los comentarios contándonos qué final escribirías tú para ellos.